que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y el título del mensaje, para los que estamos en este lugar y para los que luego nos van a estar viendo y oyendo por las redes sociales, es manto sanador. Amén. El Señor viene con un manto de sanidad para la iglesia. Y tenemos que ponerle fe a lo que oímos para que tenga aprovechamiento. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar necesitamos ser sanados de alguna dolencia? Y Él dice en tiempo presente que ha salido a nuestro encuentro. Y Él dice que nos curó, conforme el Salmo 103, de todas nuestras dolencias. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Aleluya. Lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo. Él es el que sana todas nuestras dolencias. La Biblia menciona multiformes maneras en donde Dios ejerce su poder sanador. Pero también hace una mención extraordinaria de cómo los mantos sanan. Y entendiendo las operaciones que hace Dios en sus facetas tridimensionales, porque entendemos que es un Dios trino. ¿Cuántos saben eso? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los profetas vivieron el tiempo del Dios Padre y esas operaciones se ejercían en aquel tiempo con los mismos atributos, con el mismo poder, con la misma unción, yendo directamente a los corazones que eran como conectores para el Espíritu. Corazones que decidían santificarse para que Dios pueda entrar en ellos y obrar a través de ellos. Después vino el tiempo del Hijo, donde envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y conforme la vida que da el Señor, viene sanidad, viene libertad y viene salvación. Y hay abundancia, porque Él es una fuente inagotable. Dios Hijo, en quien todos, dice la Escritura, van a doblar sus rodillas y van a no solo a adorar, sino mencionar que Él es el Salvador. Pero dice que Él ya no está físicamente, sino que ha dejado su espíritu para que se cumpla esa faceta en donde Él, ascendiendo a los cielos, da una promesa extraordinaria. A mi modesto entender, Él dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Es imposible que eso acontezca. Porque hubo una promesa que hizo Jesús. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero dice que después ellos mismos, los que oyeron esa verdad, lo vieron ascender. Y seguramente los corazones de los que lo estaban viendo ascender decían, pero si vos nos prometiste que ibas a estar con nosotros. Y Él dice, tranquilo, yo les dejo a otro consolador, al Espíritu de verdad, que estará con ustedes siempre y siempre los va a guiar a toda verdad. Y Él también sana, porque es una persona, porque está entre nosotros. Y Él mismo
teniendo una actividad angelical, porque dice que los discípulos estaban rodeados de ángeles cuando vieron el ascenso del Señor. Y Él trajo paz, como siempre lo hace, y en esta mañana Él trae paz, porque Él nos va a sanar. Y la sanidad trae paz, trae consuelo, trae esperanza. Y Él viene con un manto sanador y dice, de la misma forma que lo vieron ascender, de la misma forma lo van a ver venir, con un solo fin, para aperturar un tiempo tribulacionario que no está siendo preparado para la iglesia, nunca fue, es el fin. No solo va a aperturar ese tiempo de tribulación como nunca antes se ha vivido, por eso la iglesia se prepara para que cuando venga el Salvador un manto de dignidad sea sobre nosotros y podamos ser levantados juntamente con Él. Yo lo creo, porque ese manto viene conforme la gracia que va a ser derramada por el Espíritu cuando Jesucristo haga su parusía, su aparición para cada uno de nosotros. De la misma manera, el Espíritu, con el poder que levantó a Jesucristo, nos va a levantar a nosotros. Amén. Ese es el manto de dignidad que nosotros necesitamos. Y donde los evangelios dicen que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que orar, tenemos que velar para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Pero no viene solamente para aperturar ese tiempo, viene con un objetivo claro, conforme el libro de San Juan que dice, si yo me voy, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor viene, aleluya, pero viene a levantar a su amada, porque va a haber un casamiento en los cielos. Hay bodas del Hijo con su amada, con la iglesia, con la que se prepara, con la que está comprometida, con la que le ama. No con la religión, no con las estructuras, no con evangélicos, con metodistas, con bautistas, con pentecostales y no sé cuántas cosas más que son mandamientos de hombres, porque Pablo, el apóstol, que es perito arquitecto de la iglesia, que tiene los fundamentos, él dice, Cristo no está dividido. Entonces nosotros no estamos divididos, estamos unidos a Cristo, porque creemos en Él, creemos en su nombre y creemos que conforme el sacrificio que Él ha hecho, nosotros vamos a ser sanados. Amén. Ahora vamos a ponerle base escritural a lo que estamos viendo y por favor oigamos con fe de que Él nos va a sanar. Va a sanar nuestros cuerpos físicos. Amén. ¿Hay algún achaque por ahí dando vuelta que necesitamos ser sanados? El Señor está en este lugar. Como un padre bueno. ¿Qué padre, si su hijo no le pide algo, no se lo da? Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es un Padre bueno, no nos dará todo lo que le pedimos? Estamos en el año de la reivindicación. Y una de las facetas de esa palabra es reclamación. Nosotros reclamamos el derecho que tenemos como hijos, porque los hijos tienen derechos. Así como en el orden natural, lo hemos explicado, los hijos tienen derechos. Nosotros como hijos de Dios también tenemos derechos. Y queremos ser sanos, Señor. Pero también necesitamos ser sanos de nuestras emociones. ¿Cuántos dicen amén? Claro, necesitamos ser sanos. Porque muchas de ellas han sido trastocadas, quizás en nuestra niñez, en nuestra juventud, de adultos. En muchas ocasiones de nuestra vida, ajenas al Señor, aún dentro del Señor, que nos hieren, que nos dañan, que traen frustración.
y vaya a saber cuántas cosas más que cada uno de nosotros conocemos. Miren si necesitamos ser sanados de nuestras emociones. Pero también necesitamos ser sanados en nuestro espíritu, para que siempre haya un buen espíritu y para que nosotros podamos entender que todo lo que viene de Dios es bueno, que todo lo que viene de Dios es misericordia y todo lo que viene de Dios es justicia y todo lo que viene de Dios es fidelidad. Y la sumatoria de esas palabras son verdad y vienen para sanarnos. Amén. Leamos entonces y vamos a ver cómo la Biblia menciona los mantos que tuvieron contacto con las personas, fíjense, y Dios las usó para sanar. Pero vamos a oír con oídos circuncidados y vamos a oír de forma espiritual y vamos a aferrarnos del poder que hay en el Señor para sanarnos. Aleluya. Yo le creo al Señor, yo sé que Él va a hacer algo extraordinario en esta mañana. Y voy a compartir su palabra. Y conforme ella dice que me va a acompañar con señales, con prodigios y con milagros, yo le creo al Señor. Y cuando termine la exposición de su palabra, vamos a orar y vamos a adorar al Señor y Él va a hacer milagros y Él nos va a sanar. Hoy es la mañana para que el Señor nos sane. Aleluya. El libro de los Hechos, en el capítulo 19, voy a leer el verso 11 y 12. Es una versión de la Biblia Pellita del Nuevo Testamento y dice así: y Dios hacía extraordinarios milagros por medio de Pablo, de modo tal que tomaron aún la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo, pañuelos o trozos y mantos de tela, y los colocaban sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y hasta los espíritus malignos salían. Pablo ejerce su ministerio cuando el Espíritu Santo toma el control de la iglesia, como lo hace en este tiempo con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Y certifica que por medio de mantos, de trapos, fíjense la fe, pero no solo la fe del que lo recibía, sino la unción que había en este hombre, que no venía de él, venía del Señor, porque dice que Dios hacía extraordinarios milagros por medio de este hombre. Pero nosotros creemos en mantos espirituales que el Señor hace que posen sobre nosotros, porque hoy no estamos dependiendo de la ropa de Pablo. Nosotros estamos dependiendo de un manto espiritual que está siendo puesto sobre la iglesia. Pero él necesitaba respaldar lo que dice su palabra, porque el Dios Espíritu Santo tiene la misma unción, lo hemos dicho, la misma gracia, el mismo poder, los mismos atributos que Dios Padre y que Dios Hijo. Amén. La Biblia de las Américas, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 20 y 21, ahora habla de Jesús. Y dice que Él estuvo entre nosotros, fíjense lo que dice la Escritura, que Él dejó su manto de gloria y se puso un manto de siervo, eso dice el libro de Filipenses, para estar entre nosotros. Y se humilló y tomó forma de siervo, un manto de siervo. Y dice que en obediencia fue a la cruz, se entregó. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó hasta lo sumo, para que todos los que fuimos abrazados por ese manto tengamos sanidad. Y Él dice que anduvo haciendo bienes, milagros, enseñando y haciendo obras de bien por donde andaba. Y la Escritura menciona algo extraordinario ahí en el libro de Mateo y dice: y he aquí,
una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Aleluya. Si tan solo toco su manto, sanaré. Estamos en la era del Hijo, donde Él, con mantos y estableciendo un principio desde la eternidad, porque Él es desde siempre. Él es el principio y Él es el fin. Por Él todas las cosas fueron hechas, pero también por Él todas subsisten. Él tiene poder, amados. Hay poder en Jesús. Aleluya, sí, Señor. Hay poder. Por eso la Biblia menciona de que hay mantos, y vamos a abrir un paréntesis, que la palabra describe como puntos de contacto en el orden espiritual. Tengamos presente esto, en el orden espiritual. Porque nosotros, dice que cuando le adoramos, cuando abrimos nuestra boca, cuando todo nuestro ser se dispone en adoración, dice que sus vestidos cubren, llenan el templo. Entonces nosotros estamos siendo cubiertos. Hay un manto del Señor en medio nuestro. Y yo le creo al Señor. Este es un tiempo para renovar nuestra fe, para hacerla crecer, para hacerla aumentar en su presencia. Y todos esos mantos traen sanidad. Cada vez que la Biblia menciona un manto, es porque de algo nosotros tenemos que ser sanados. Por eso vamos a desglosar la Escritura, todo lo que ella tiene en riquezas, para que nosotros en cada área de nuestra vida hallemos sanidad. Porque todas nuestras áreas, el que se mete en el río de Dios, que es un río que sana, tiene que ser sanado de todas las cosas. No puede salir igual. Pero necesitamos la palabra, porque la palabra es como río, porque la palabra es un agua que nos limpia, es un lavamiento que nos hace entender. Y siempre tengamos en cuenta esto, amados. La Escritura apertura la revelación. Entonces, cada vez que leamos, cada vez que escudriñemos, cada vez que repasemos, el Señor nos dará algo nuevo para que nosotros seamos sanados. Amén. Vamos a ver algunos puntos y vamos a ver algunos mantos y a qué hace referencia y a qué hacen figura para que nosotros podamos en esta mañana ser sanados. Pero recordemos, hubo una mujer que se acercó y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, porque dijo para sí, si yo lo toco, me voy a sanar. Amén. Y Él está aquí. Aleluya. Leamos entonces el libro de Ruth, capítulo 3, verso 15. Biblia de las Américas. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. La Escritura está haciendo mención a Ruth, en donde ella había quedado sin familia, como huérfana. Pero dice que encontró familia en su suegra, en Noemí. Todos conocen la historia, o algunos por lo menos la conocen, usted lo puede encontrar en ese libro hermoso que es figura del acercamiento de la iglesia a Cristo, donde pone un manto, donde vos es figura de Cristo, y Él le dice, porque ella se acerca, Ruth,
figura de la iglesia, se acerca a Cristo para que vos, figura del Señor, la cubra. Pero acá hay algo que la Escritura menciona y está encriptado y dice que es cuestión de sabios poder desencriptar lo que la Biblia menciona para no pasar por alto y para que la revelación sea real en nosotros. Dice que ella se acercó, durmió a sus pies, pero ellos estaban pasando escasez. Fíjense, era un tiempo de escasez, en donde dice que en oportunidades tuvieron que bajar a tierras moabitas, tuvieron que ir a Egipto, se vieron cercados, como muchas veces nosotros como pueblo de Dios nos vemos cercados porque hay algo que no está siendo sanado, y en nuestra economía, en nuestras finanzas. No logramos equilibrarla, no logramos manejarla. Es más, en muchas ocasiones toma el control de nuestras vidas porque es gobierno. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, que sea verdad en nuestra vida. Porque Mamón ejerce gobierno, porque la Biblia en ese contexto que habla el Señor dice que no se puede servir. Entonces, si nosotros no estamos sirviendo a Cristo, en muchas ocasiones, siendo abrazados por esa potestad, estamos sirviendo a otro reino. Pero el Señor sabe de la condición en la que muchas veces nos encontramos y quiere sanarnos. Yo quiero ser sanado. En esta área también, para poder ejercer con liberalidad mi servicio en plenitud al Señor y no tener que estar pensando continuamente en ese gobierno que quiere venir a abrazarme vez tras vez, que es el dinero. ¿El dinero es malo? Claro que no. Lo que es malo es el amor. Fíjense que hay otros amores que desplazan al Señor. Y Él dice, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios primero. Ahora, si hay otras cosas que nos preocupan, ¿cómo vamos a buscar el reino de Dios y su justicia? Por eso el Señor viene con este manto a sanarnos. Dice que vos, que era rico, le pidió ese manto con el que Ruth se estaba cubriendo. Y dice que le dio medidas de cebada para que ya no tenga hambre, es más, para que pueda llevar a su familia, que en ese momento era Noemí. Entonces viene sanidad en lo económico para la familia. Alguien lo tiene que creer. No nos quedemos solamente con que no es necesario, porque es muy necesario que nosotros podamos estar bien. No que pensemos en ser multimillonarios, ni en Ferraris, ni en ninguna cosa de esas. En muchas ocasiones, por mucho menos de eso, corremos al Señor, créanme. A veces no tenemos la fuerza en lo espiritual para poder darle al Señor lo que a Él le pertenece. Porque entran otros pensamientos. Y terminamos dándole al enemigo lo que le corresponde al Señor. Entonces hay una economía que no está siendo sanada. Hay un lugar en nuestro corazón que no está sano. Por eso nos reparamos en pagar cuotas exuberantes y hacemos hasta cálculos de que si lo vamos a poder pagar. Pero al Señor no le damos. Y es en definitiva el que quiere ejercer un gobierno sobre nosotros. Pero un gobierno sano, porque los mantos del Señor son para sanidad. Este manto le dijo, dámelo. Y le dio Él para que tenga y para que pueda repartir. Aleluya.
vemos que Ruth usó el manto para llevar provisión a su suegra. Amén, decimos. Algunos no. Escucha la palabra suegra y ya. Era su familia. Nuestras suegras son nuestra familia. Bueno, dice la Escritura. Dios, por medio de este manto, estaba trayendo sanidad a la economía de este hogar. Porque de allí en adelante, menciona la Escritura y léalo. Los mentirosos no heredarán el reino. Lo estoy poniendo en aprietos. ¿Lo va a leer? La Escritura dice, de hecho, hacemos bien en ir y leer las Escrituras para ver si lo que está diciendo el predicador es verdad o no. Como los de Berea, que eran más nobles que los otros creyentes. Porque iban y verificaban si lo que Pablo les enseñaba era así. Amén. Porque yo creo que cada uno de nosotros queremos ser sanados en nuestra economía. Yo lo creo. Porque es un lugar de preponderancia en nuestras vidas, ¿sí o no? Gran parte del tiempo nosotros trabajamos para obtener bienes, ¿sí o no? ¿O yo nada más? Trabaja, hermano. Y si Él dice que viene con un manto sanador, y si Él dice en su palabra que después de que aconteció que Boaz puso el manto sobre Ruth, ellas fueron prosperadas. Nunca más hubo pobreza. Es más, hubo abundancia. Y yo le creo al Señor. Porque entiendo que es motivador cuando el predicador viene y dice, te va a ir y viene la finanza, vas a tener 0 kilómetros y 40 casas en la costa o en otro país. ¿Por qué siempre la costa? Siempre nos quedamos en la costa, ¿no? Y nosotros, amén, amén, y creemos que va a llover del cielo. Como algo mágico. Nosotros lo estamos respaldando con la palabra. Y si Él dice que pone un manto para sanar nuestra economía es porque lo considera importante. Porque muchos están lidiando con esa situación. Pero antes de su venida, en su inminente acercamiento, Él viene con un manto sanador para la iglesia. Y Ruth es figura de la iglesia. Amén. Y siempre léalo de esta forma, no se cierre. Es hermoso aprender por figuras. Vos, Cristo. No vos, Lightyear, porque ustedes ya enseguida relacionan todo para cualquier lado. Dice, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Quién es vos? Noemí es figura del Espíritu Santo. Y Ruth figura de la iglesia que sale al encuentro con su amado. Cuando usted lea esos pasajes y lo mire de esa manera, va a entender lo que está aconteciendo en estos tiempos y lo que nosotros necesitamos y por qué el acercamiento y por qué el manto. Estas son las operaciones del Padre, porque lo que estamos leyendo es el Antiguo Testamento. Vimos que las ropas y los mantos de Pablo sanaban. Vimos ese acontecimiento que abrimos un paréntesis y que ahora vamos a volver a ese lugar, donde la mujer dice, si yo toco el manto, me sano. Y ahora están las operaciones de Dios Padre, donde Él, por medio de la Escritura, va mencionando mantos que traen sanidad a Israel, a Jerusalén, que son figuras de la iglesia. Amén. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Génesis,
capítulo 9, verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿De quién estamos hablando? De Noé. Estaban sus hijos. Y dice que había un manto. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto. Si hay algo que yo hebreo no, A lo sumo le voy a explicar lo que significa, pero no me sale. Porque soy del kilómetro 38. Hay algunos por ahí que hablan, no sé, en hebreo, en quichua, no sé en qué, y también son de por acá cerca. Hablemos de una manera que podamos entendernos, ¿o no? Aleluya. Lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Hay un acontecimiento que sucede en esa familia, en la familia de Noé. Desafortunado, por cierto, pero había un manto y estaban en familia. Y eso que sucedió, nosotros lo podemos trasladar tranquilamente a conflictos que muchas veces hay en nuestros hogares, entre padres, entre hijos, entre hermanos. Pero Él quiere sanar nuestras relaciones familiares. Él lo quiere hacer. Es más, dice la Escritura, lo hemos leído un montón de veces, está en Malaquías, antes que venga el día grande y temible, Él enviará a Elías, que hará volver el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y si había alguien con el que se podía identificar el manto, es con Elías. Y dice que estos hijos cubrieron a su papá. No lo miraron, no vieron la desnudez. Prefirieron no ver lo que estaba mal. Porque desnudez también es una figura de cuando nosotros estamos en una condición de pecado. Estamos descubiertos, estamos en vergüenza. Pero no es que no quisieron ver para hacer caso omiso a lo que estaba aconteciendo, sino que tuvieron respeto de esa situación. Y lo que la Escritura quiere mostrarnos con este manto es que necesitamos sanar nuestros hogares, conflictos, situaciones que preferimos a veces ni hablar, que están ahí, que necesitan ser resueltas, porque la sanidad viene con liberación, porque la sanidad también es salvación, porque no podemos hacer como que nada acontece, porque somos su iglesia y Él está más preocupado que nunca porque el tiempo nos apremia, porque Él viene y necesitamos ser sanados en nuestras relaciones. Y esto también lo podemos trasladar a la iglesia. A veces entre hermanos hay situaciones que necesitan ser sanadas. Porque somos una familia, la familia de Cristo. Necesitamos la sanidad del Señor. Y acá hay una figura de un manto que viene a ejercer esa sanidad. Que cubre. No cubrimos pecados. Cuando la Biblia habla de cobertizo,
habla de ponernos debajo del Señor, debajo de sus alas, debajo de su presencia, porque Él nos va a guiar a toda verdad y hará que todas las cosas se resuelvan. Amén. Solo el Señor. Lo que tengo apuntado, en ocasiones vemos como muchas familias dentro de las iglesias están divididas o hay problemas entre padres e hijos. Y si en este tiempo estamos pasando por alguna situación, qué bueno sería decirnos dentro de nosotros mismos, donde está el Señor, si yo toco ese manto, me voy a sanar. Si yo toco ese manto, mi familia va a ser sanada de todas las dolencias que nos acontecen, porque Él dice que vino a sanar todas nuestras dolencias. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 8. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos, él y Eliseo, pasaron por tierra seca. Amén. Este manto no solo que viene a aperturar nuestra visión, sino que viene a sanar nuestros caminos. Porque el manto lo que hizo es abrir un camino donde no lo había. Y nosotros a veces estamos muchas veces en esa condición, donde no vemos la salida. No la vemos. Está ahí, pero no la vemos. Porque necesitamos ser sanados de nuestra visión. El manto aperturó eso. Es más, en una ocasión, Elías, que veía en el orden espiritual, necesitaba trasladarle eso a Eliseo, que iba a ser el que iba a continuar con el traslado de ese manto. Y estaban delante de un ejército, y yo se lo estoy parafraseando. Y Elías le rogaba al Señor que sean abiertos los ojos para que Él vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces hay enemigos que quieren cerrar el camino por medio de pensamientos. Martín bien nos ministraba. Los medios de comunicación, la música, libros que nos hacen leer y que hoy están dentro de la currícula de nuestros hijos y que nosotros necesitamos orar fervientemente para que no traiga influencia sobre ellos. Papás, despertemos. Si nosotros no despertamos a nuestros hijos, ellos seguirán durmiendo y serán abrazados por ideologías, por filosofías, por positivismos, por grandes pensadores que tienen bien claro el fin por el cual escriben cada una de las literaturas que tienen. Y nosotros, vislumbrados por la frase de Mahatma Gandhi, cuando tenemos al Dios de la palabra, al que dice que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Jesús, es la palabra. Y si nosotros lo tenemos al Señor, lo tenemos todo. Está bien, suena bonito, todo lo que quiera, pero eso hace que se abran campos en donde nuestras mentes, donde muchas veces son debilitadas, nos absorban.
Pero ya estamos. No tenemos reparo aún en leer literatura cristiana, donde nos explica la Biblia en vez de leer la Biblia. Por eso queremos ir detrás de 5 pasos para mejorar mi matrimonio. 10 pasos para salir de la esclavitud. 25 pasos, no, 25 no, porque ya también nos aburrimos, no queremos leer 25 pasos. Por eso son vivos los que escriben y dicen, 1 paso y medio para que vos seas rico. Y ponen 2 versículos y allá vamos. Cuando tenemos la Escritura. Cuando viene un manto que lo da vos, que lo da Cristo para que haya abundancia. Aleluya. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra aún en lugar oscuro. Golpeó el manto y se abrió el camino. Nuestra visión hoy es sanada en el nombre de Jesús. Y nuestros caminos son sanados en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que hables a su espíritu, porque muchas veces el alma está atrapado en el cuerpo por situaciones que son contrarias, que han venido en adversidad, pero en el nombre del Señor yo vengo abriendo mi boca para que sean eliminados esos enemigos y su espíritu sea liberado, la visión y los caminos se abran por medio del manto que tú estás derramando a la iglesia, con la que la cubres. Amén. Los mantos sanan cuando nosotros nos abrazamos espiritualmente, porque todos son provistos por el Señor. Amén. Isaías, capítulo 61, verso 3. Para conceder que a los que lloran en Sión, para los que lloran en la iglesia, se le dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, manto de gozo en vez de manto de luto. Qué maravilloso es el Señor. Él viene con un manto para que nuestra alabanza sea sanada. Qué lindo lo que se nos ministraba al comienzo de la reunión. Nuestra alabanza, el Señor la quiere sanar, porque a veces ni podemos abrir nuestra boca para bendecir el nombre de Dios. Y eso habla de que hay cárceles, de que hay cadenas que atan el cuello. Pero bendito sea Cristo que rompe las cadenas. Y hay un manto en particular que hace referencia a cuando el Señor hace su aparición y Él dice que viene a liberar, a sanar a los quebrantados de corazón y continúa para conceder, para darle por decreto. Significa para darle por decreto, porque hay una proclamación de reivindicación. Hay un derecho en los hijos para que a los hijos de Sión, que es la iglesia, para que a los hijos de Sión se le dé corona en vez de ceniza, que ya no haya muerte, sino que en lo profético haya vida y que se le quite el manto de luto y haya un manto de alabanza. Alguien tiene que celebrar al Señor porque el manto de alabanza saca el espíritu abatido. Si hay abatimiento, el Señor en esta hora lo está quitando. Lo quita. Lo quita. Lo quita el Señor. Quita la angustia. Quita el abatimiento, la aflicción. Porque posa su manto. Bendito sea el Señor.
Ezequiel 16:8. Continuamos en Biblia de las Américas. Entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Yo sí puedo decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. Él viene con un manto que trae perdón. Te cubrí, da cobertura. Hay cuidado, pero Él dice que por medio de ese manto hace un pacto con nosotros. Entonces, hay perdón por medio del manto. Hay cuidado del Señor por medio de ese manto. Hay protección. Pero hay algo que la Escritura menciona, que ese manto sana por medio del pacto. Y el pacto es unión, es comunión. O sea que Él, por medio de ese manto, quiere sanar nuestra intimidad con Él. Y lo está haciendo en este tiempo, en donde hay tiempos de amores, dice, porque también hay otros amores. Pero Él sale a interceptar, Él se pone delante de todos y de cualquier otro amor para que entendamos que Él es amor. Aleluya. Estamos creyendo, amados, en el manto sanador que se mueve a través del Espíritu Santo, que el Hijo lo estableció y que el Padre de antemano, por medio de la Escritura, nos hace ver que esos mantos son para la sanidad de la iglesia. Amén. ¿Por qué será que la Escritura menciona que esta mujer, y ya voy terminando, quería tocar el borde del manto del Señor? Y la Escritura nos hace ver lo que significa el borde del manto del Señor. Porque era un manto sacerdotal, no era cualquier manto. Y se podía reconocer solamente espiritualmente. Porque el Señor no estaba vestido como los religiosos de la época. Pero Él tenía un manto. Pero había principios espirituales que el pueblo de Israel conocía. Y hay principios espirituales que la iglesia de Cristo conoce. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a disponer nuestra vida para adorar al Señor, para recibir su palabra y para recibir la sanidad que da el manto. En la Nueva Traducción Viviente, el libro de Malaquías menciona algo extraordinario. Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Cuando el Señor se presenta en las diferentes maneras, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, estaba esperando a su Salvador. Él conocía el orden sacerdotal. Dice que ese manto tenía 4 flecos, 4 bordes. Y en esas 4 puntas estaban lo que en el alfabeto hebreo figuraban las 4 letras del Dios que ellos conocían. Mencionaba un nombre que para nosotros es muy dificultoso mencionarlo, porque solamente utilizaban las consonantes. Y dice que en la ordenanza que da el Señor al pueblo de Israel para que los sacerdotes tengan ese manto y en los 4 bordes tengan
los flecos y el nombre de Dios y los mandamientos es justamente para que recordaran quién es Dios y el poder que Él ejercía. Entonces, cada vez que se veía un sacerdote, se recordaba los mandamientos, se recordaba lo que Él había prometido, se recordaba lo que Él es. Y esto me explotó la cabeza, porque la etimología de la palabra borde y de esos flecos y del manto en sí, la traducción también es alas. Entonces dice la Escritura que Jesús pasaba por aquel lugar. Y Marcos lo menciona de una forma tan hermosa. Y dice una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Y el 12 en la Biblia es gobierno. Y ella estaba siendo gobernada por un espíritu de enfermedad que no le permitía vivir, no le permitía desarrollarse en libertad. Necesitaba ser sanada. Necesitaba ser sanada porque conforme ella era sanada, todos los órdenes de la vida y los cuales nosotros hemos descrito por su palabra necesitaban ser sanadas. ¿Se imaginan 12 años perdiendo sangre? Y la Biblia dice que en la sangre estaba la vida. Entonces ella estaba perdiendo su vida y durante 12 años estaba siendo gobernada por maldición, porque aún era considerada inmunda. Nadie se le podía acercar. Perdió su reputación. Quizás vivía frustrada, abatida. ¿Cuántas cosas? Ni hablar del orden clínico, la anemia que seguramente padecía, pero nadie se le acercaba. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Porque cuando nuestros recursos se acaban, cuando nuestras emociones están destruidas, cuando aún nosotros recurrimos a diferentes lugares, aún en desesperación, pero no se presenta el Señor, nosotros terminamos peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves a la multitud que te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Que en esta mañana no solo está su manto, un manto sanador, está el Señor de los mantos, porque Él está aquí. Y Él quiere sanarnos. Y Él se está paseando por este lugar. Pero alguien tenía que moverse. Alguien que necesitaba sanidad tenía que moverse. Tenía que ir hasta Él. Yo no sé si alguno me está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir.
ella se dispuso. Porque hay sanidad en Él. Por eso dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él mientras pueda ser hallado. Y Él está en este lugar. Y Él quiere sanar todos los órdenes en nuestra vida. No sé cuál será la aflicción que supera, que está superando tu vida en este tiempo. Pero Él está aquí. Y el Espíritu Santo apertura el trono de la gracia para que nosotros podamos acercarnos a este lugar y podamos tocar al Señor y arrebatar poder y arrebatar sanidad, arrebatar libertad en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Él está extendiendo su manto y este manto va a traer reivindicación solo para aquellos que creen. Y esta mujer lo primero que hizo fue reconocer que había un sacerdote delante de él que tenía un manto. No solo eso, estaba reconociendo al Mesías, estaba reconociendo al Salvador, porque aquel que trajera ese manto y en el cual ese manto sea arrebatado, habría sanidad. Porque conforme Malaquías, y ella lo sabía, el sacerdote, aquel que viene con un manto y en sus alas hay sanidad, ese es el sol de justicia. Y delante de ella y delante de nosotros está el Rey de justicia. Y el que necesite ser sanado por fe, venga al trono de la gracia. Bendito sea el Señor. Pudiera impedir la salida del sol y la esperanza, y no existe problema que pueda detener la mano de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, el río que emana de
que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte.